Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega del canal de Sanitagua. Estamos junto al ingeniero Juan Pablo Martínez, ingeniero civil, hidráulico ambiental. Bueno, ¿cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien, contento. Un gusto, gracias por aceptar la invitación. No, está buenísimo. Vos estás muy vinculado al tema de drenaje urbano con una fuerte componente a la problemática de cambio climático, ¿no? O sea, tenés has participado en seminarios, en cursos y en actividades vinculadas con ese tema. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué desafíos representa el tema del diseño de drenaje urbano, considerando la variable de cambio climático? En realidad, yo desde que me recibí, desde antes de recibirme entré a trabajar de pasante en Intendencia de Montevideo en tema de drenaje pluvial y es un tema que siempre me gustó mucho y casi enseguida entré a trabajar en la Dirección Nacional de Aguas. Y ahí el enfoque que le dimos de entrada es de drenaje sustentable. O sea, teníamos como dos objetivos: apuntar a la planificación de drenaje pluvial y al drenaje y tratar de cambiar la forma de ver y de analizar el drenaje pluvial con un enfoque de drenaje sustentable. Y estuvimos muchos años en que veíamos el tema del cambio climático, pero no encontrábamos una buena forma de mecharlo. Teníamos muchas dificultades con eso. Creo que en los últimos años se han hecho algunos avances que están buenos y que empiezan a mostrar, bueno, para dónde va la cosa. Nosotros lo que veníamos usando, que era lo que habíamos puesto en el manual verde. El manualcito verde todavía lo sigue usando. Sí. Hasta que saquemos el próximo. Está por reeditarse, ahí va. Lo que estaba en realidad para todo el país en las curvas de intensidad, duración, frecuencia había hecho Rodríguez Fontal con datos hasta el 80. O sea, había tomado datos de precipitaciones diarias, de estaciones, se habían analizado intensidades más cortas y bueno, con eso se había hecho la regionalización esa que es la que usamos todos. Claro. Después de eso tuvimos varios antecedentes. Estuvo en la Intendencia de Montevideo para su plan director en el año 2004. Las curvas de Montana. Con las curvas de Montana, en realidad modifica un poco eso, pero básicamente está usando la misma información y no da resultados muy distintos para Montevideo. Después de eso, Facultad de Ingeniería hace un par de estudios puntuales, algunos para Dinagua, con ajuste de algunos pluviómetros, y para las curvas de intensidad, duración, frecuencia, en el análisis de tendencia no se veían cambios muy significativos. Ahora Montevideo actualizó su plan director, tiene el nuevo, que tiene un enfoque en drenaje pluvial. Volvieron a hacer un análisis de este tipo y bueno, uno mira los datos de tendencia con la gran variabilidad que hay y bueno, no se ven cosas tan claras como de repente hay en otros países. Igual ellos creo que terminan adoptando, por lo menos la sugerencia de la consultora, es un trabajo que hizo CCI consorciado con una empresa argentina, con Halcrow, y en ese estudio termina recomendando un aumento del 10%. Pero es más que después no estoy seguro si lo termina adoptando efectivamente en el diseño. O sea, esa es como la recomendación por análisis de tendencia. Ese 10%, digamos, para tiempos de retornos altos o para tiempos de retornos bajos. Ellos hacen todo el análisis para todas las duraciones y para todo, y ven que en algunas cosas les da o les cierra un poco más, en otras un poco todo menos. Tiene su margen de error, me imagino, igual, con unos márgenes obviamente de error enormes. Sí, si uno analiza las bandas de confianza de esto, todos los cambios quedan dentro de las bandas de confianza que uno tiene cuando analiza cosas de este tipo. Además que al ver una banda pluviográfica, ¿no? Que en realidad es el tachito, cae el agua, ¿no? Tenemos un embudo, cae la gotita cae con en el todas las dificultades que implica eso, ¿no? Y ahí se mueve estoy hablando de los viejos, ¿no? Claro. Con los que hacemos los datos porque son los históricos. Ahí se mueve en una banda que va girando. Cuando uno mira esa intensidad, realmente encontrar esa si uno compara lo que da el pluviógrafo en una lluvia intensa con lo que da un acumulado diario,
en el convencional, que es un tacho, Sí. ahí ya tiene justo hoy lo miré en un estudio que había hecho el Infra para eso mismo, Ajá. decía que tenía una diferencia del 10%. Ah, mira. Entonces, que es por su registro. Por eso. por el registro del del dato, dato, en realidad. pero en principio cabe pensar Puede estar que asociado. por su registro del dato, de cuando sube de forma intensa y vuelve a bajar, no llega a registrar en el pluviógrafo toda la subida y la bajada. O sea, Claro, la intensidad. entonces, con todos los grados de imprecisión e incertidumbre que tenemos, esos cambios, digamos que si bien parece tener una tendencia positiva, son difíciles de ver. Eso con respecto a variabilidad. Y después tenemos toda la parte de cambio climático, que obviamente yo no soy un experto en cambio climático, pero me gusta mucho escuchar a los que saben de verdad, a los que saben de clima. Ahí tuvimos el último año, estuvimos trabajando bastante con Marcelo Barreiro, que en realidad estaba asesorando a ANAP Costas, y bueno, hizo análisis de tendencia, tomando los nuevos escenarios de cambio climático, y ahí en el ida y vuelta estaba bueno porque desde los técnicos, que lo que necesitamos operar, y también de los tomadores de decisión, decimos, no sé qué me estás diciendo, pero a mí ¿Cómo lo dame, aterrizamos? yo quiero acá, decime de cuánto Claro. te hace el caño prácticamente. Claro. Y dice, no, bueno, yo lo que te puedo decir es que la temperatura media en el país va a aumentar. Claro. ¿La temperatura media? No, porque fíjate que eso relacionado con el efecto del niño y cómo se mueven las corrientes, Claro. podría llegar a dar un incidente. No sé. Bueno, Claro. y en ese forzarlo, tratar de forzarlo en la bajada de escala, llegamos a tener unos resultados que, bueno, arrancó diciendo, bueno, se puede hablar de la región. Después, bueno, ¿qué se puede hablar del país? Y bueno, del país lo que podemos decir son estas cosas. Y Claro. estas otras no te las puedo decir hoy. Más adelante capaz sí. Claro. Bueno, y si lo bajamos, ¿tenemos diferencias en el interior del país? ¿Puede haber un aumento más grande de lluvia Por zonas dentro del país, por en ejemplo. el sur? Claro. Sí, en el sur, en el norte. la pregunta es que le hacíamos o el nosotros. litoral, claro. Y La pregunta que le él manejaba hacíamos nosotros- la cuadrícula de la escala era medio Uruguay. Claro, más o menos. Y nosotros le decíamos, no, yo quiero saber en Durazno. Ese no, mirá. Durazno, acá, Durazno y claro. Salto. Claro, La Cuarembó. sí. No, mirá, se puede hacer. Bueno, Claro. y en eso, hay cosas que los modelos de la escala, incluso los de Bhaskara, no logran representar bien, que son las lluvias intensas, de arriba de 30 y 50 milímetros diarios. O sea, hablando del diario, no pasando al... no los llega a representar bien, porque uno lo que hace con los escenarios de cambio climático, lo que hace uno, no, lo que hacen ellos, es Facultad de Ciencias. después de las corridas, y todos los científicos de Sí, todos claro. lados toman las corridas de los modelos globales, y después cuando lo bajan, lo que hacen es comparar lo que se vio, se corre el modelo entero del 80 en adelante, y después se compara 80 a 2010, a ver si logra representar bien el histórico. Si logra representar bien lo histórico, te da confianza de que va a lograr representar bien el futuro. Claro. Con temperatura, vos te quedas tranquilo. Con lluvia anual, más o menos, porque Claro. es una señal, Barreiro lo decía así, tiene una señal que cambia tanto que no es tan fácil de identificar las tendencias. Claro. Y cuando le aplicás, después de haber visto lo que pasó y la tendencia de lo que pasó, le aplicás a futuro, bueno, esas diferencias se te amplifican y te da cosas raras. Por ejemplo, que la intensidad para acumulado de 30 milímetros baja y la de 50 sube. Claro. Eso no tiene, No no, tiene- me parece que no tendría mucho sentido. Y hablando, digamos, pregunta de boliche, ¿no? O sea, para el arquitecto o el ingeniero, alguien que tiene que bueno, diseñar una tubería, un canal, lo que Sí. sea, una escala de pequeño, micro o mediano porte, si se quiere, ¿no? Pero aquel viejo parámetro que usábamos nosotros en Facultad para Sanitarias Internas, El de 100 milímetros, sí. el 2 milímetros que era 2 120 horas, ¿no? 2 milímetros por minuto, o Claro. que eran 100 milímetros hora, 120 milímetros hora. Que bueno, que yo el otro día me estuve repasando ahí y llevándole las curvas IDF, se puede entender como que era aquella curva de 2 años de tiempo de retorno en 5 minutos,
de tiempo de concentración, que en realidad no es, porque es una casa, por ejemplo, Sí, te de concentra mucho concentración. menos, pero bueno, menos de 5 no le va a meter porque se te dispara la tormenta, ¿no? Pero bueno, ahí estabas en ese valor, 120, 100 milímetros por hora, digamos, ¿sigue siendo válido? ¿O ahí entra ese 10% que vos decís? Bueno, ahí está lo que, ahí O está lo que no, es o estamos interesante. cubiertos ahí. Bueno, ahí está lo Porque que es tampoco es interesante. para ese tipo de obras no es un riesgo demasiado grande de que falle el sistema. Para una casa, quiero decir. Ahí está. A partir de esto, que es información, digamos, datos objetivos que viene de la ciencia, después cómo uno lo aplica en la toma de decisiones. Claro. Y ahí está muy interesante, porque hay como dos caminos, que al final los puede llegar a terminar juntando un poco, pero son dos caminos. Por un lado hay gente que agarra y toma hace, ¿no? Los modelos globales, no sé qué, no sé cuánto, agarra un escenario o varios escenarios, hace, ¿no? Y termina diciendo, el nivel del mar en Pocitos va a aumentar al año 2050 30 centímetros. Gente seria, ¿no? Con toda la incertidumbre, aclarando toda la incertidumbre que tiene, después toma una decisión. Y entonces te hace los análisis con el escenario actual y con ese escenario futuro, diciendo, es este. Ese fue el camino que se tomó en NAP Costas, que hizo un análisis de toda la bahía, que junto con Facultad de Ingeniería estuvo trabajando Sebastián Solar y Sobre todo para, me imagino, para las obras costeras, ¿no? Ese tipo de cosas es importante. Para todo, para obras costeras, porque es el nivel de marea es también la base para el oleaje, entonces Claro. ahí también Se salieron juega cosas. todo. Sí, cosas muy interesantes, pero fue ese el enfoque, ¿no? Vamos a aplicarlo y nos da un resultado. Aterrizarlo en algún valor. Entre tanto y tanto, con toda esta incertidumbre y con todas estas cosas metodológicas que podemos discutir. Claro, claro. Otro camino es decir, yo en realidad no sé cuánto va a ser. Tengo estos análisis que me dan estos resultados, pero en realidad yo no sé cuánto va a ser. Entonces lo que hago es pasarlo por el filtro de, ¿qué pasa? Yo esto lo diseño para un cierto periodo de retorno. ¿Qué pasa si esto no es así y en realidad es más? Por ejemplo, un 20% más. En esa línea se trabajó en el Plan Nacional de Aguas con una consultoría que hizo Rafael Terra, y fue por ese camino. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si llueve menos, si no? Entonces con eso te da sensibilidad a que, o sea, empezar a tomar un poquito de sensibilidad a qué podría pasar. Entonces, por ejemplo, y ahí lo ato con lo de drenaje sustentable. Cuando uno hace una obra tradicional de drenaje pluvial, un colector enterrado en el medio de un área urbana consolidada, ¿qué pasa si la obra que la diseñó para cierto periodo de retorno en realidad está subdimensionada? Por variabilidad, por cambio climático, porque le erraste. Claro. Si vos en el 2050 te das cuenta que una obra hiciste hoy que va a seguir estando ahí porque las obras de drenaje o sea, por más no tienen una vida útil. Sí. En algún momento después de que la construiste va a quedar ahí para siempre. Y bueno, dice, bueno, entonces yo voy a corregir este problema. Corregirlo es carísimo, porque de nuevo, si lo enfocamos desde la ingeniería tradicional, lo que deberías hacer es hacer un refuerzo o romper la calle en el medio. Imaginemos, ¿no? En medio de Ciudad Vieja, del Cordón, romper, abrir y sustituir. Eso es una obra carísima, compleja. Y en cambio, si uno lleva a superficie libre, en el caso de una cañada, por ejemplo, y bueno, lo que hizo fue, incluso interviniendo, no dejando natural, en un caso de una rectificación y parquización, si uno en el 2050 ve que la lluvia en vez de ser la hora es 30% más, y bueno, ahí capaz que tenés margen, porque lo que haces es ampliar el cauce, entonces tenés otra... Claro, en los canales que son de sección o rectangular o trapezoidal, si se quiere. No, incluso las tuberías también. No, claro, las tuberías es donde se complica. Claro. Las tuberías donde todo lo que es enterrado se te complica. Claro, si todo lo que es hormigón. Claro. Y bueno, con los puentes pasa algo también parecido, el que he diseñado. Entonces capaz que te conviene sí cubrirte. Y decís, bueno. Sí, el puente que no te da paso o el puente que puede tener problemas de. O un embalse, por ejemplo. O un embalse también. Bueno, un embalse, aunque también en todo lo productivo vos tenés el tema ese el riesgo que aceptás por la inversión que metés. Ahí ya pasa a ser, si bien pueden haber, o sea, hay normas y estándares, también lo que está dispuesto a aceptar, digamos, el cliente, en este caso.
bueno, yo estoy dispuesto a Claro, aceptar de que esta todo obra genera no un falle costo, y claro. que, claro, digo, está sacando el posibles impactos ambientales que Claro. tendrías que tener en cuenta, pero entonces en la sanitaria interna, ¿no? La microescala. En realidad está todo Claro, claro. está todo sobredimensionado Claro, claro. porque Nos podemos quedar tranquilos con los es la 100. obstrucción. No, no podemos quedar tranquilos. Siempre Hay que chequear, sí, hay que según el chequearlo caso y y la escala. pensarlo y pensar eso. Bueno, ¿qué pasa si es sobrepasado? Entonces, Otro de los temas que me interesaba comentar contigo, que vi que tenían una experiencia interesante en la DINAGUA, era el tema del drenaje sustentable, que vi que tienen algún convenio con arquitectura. Comentanos un poquito por dónde viene la temática esa de drenaje sustentable. sí, con respecto al drenaje sustentable, lo que es un cambio de visión de la forma de trabajar. Durante muchos tiempos lo que se tuvo fue un sistema de drenaje cuando se iba a diseñar se llama en la época del desarrollo higienista, digamos, en donde cada vez que se iba a hacer una obra, su objetivo era, o sea, cualquier problema que se veía se podía resolver con intervención humana, que tratara de someter a la naturaleza, ¿no? Entonces, en esa visión, lo que se hacía en la parte de drenaje pluvial era entubar, pavimentar, entubar, y tratar de alejar el agua lo más rápido posible. Claro. Eso vale tanto para drenaje pluvial como para saneamiento. Pero en el caso particular del drenaje pluvial, tuvo algunas consecuencias. Si bien permitió gran parte del desarrollo de las ciudades como las conocemos, también dejó algunos pasivos, algunos problemas Que un aprendizaje también, no me imagino. Bueno, ahora en el no sentido de los problemas. Siempre En su momento fue un problema grosso. Y algunos problemas siguen siendo. Claro, ¿no? claro. Uno es la forma en que se fraccionaban las ciudades, ¿no? Entonces, lo que se hacía era fraccionar todo igual, las calles perpendiculares perfectas, Sí, una raviolera, como le decimos siempre, nosotros. la raviolera. Meté la raviolera. La raviolera arriba de la ciudad y en el medio te quedó un cerro, te quedó Claro, no importaba. claro. Vos la hacías así y después la naturaleza la ibas a acomodar. Claro. Eso lo que hace es que te deja casi todas las cañadas. Claro, cuando tenés un pequeño cursito de agua, bueno, vos rellenás la calle, rellenás los predios, desvías por la esquina y más o menos lo llevas. Cuando llegás a una pequeña cañada, de repente sí, pero ya no es un pequeño, ya está pasando a un circular de 1000, un rectangular, ya es otra cosa. Y cuando llegaban a los arroyos, o en ese tamaño intermedio, que no llega cañada a ser consolidada. una cañada generosa. Claro, que cuando llueve lleva agua, Claro. y por lo menos en nuestro país, empezaron a aparecer cosas, ¿no? Como un entubado parcial, viviendas que se aproximaron mucho hacia la cañada y tienen problemas de socavación y erosión. Bueno, Los residuos sólidos también, de alguna manera. Bueno, se me ocurre ahora que tenemos un problema claro. vinculado con eso, ¿no? sí, los residuos. En cierta escala, digamos, media escala de pluviales, Sí, entubados, digamos, más que nada. Y en la conceptualización también estaba también lo compartimentado. Entonces vos tenés por un lado la planificación del territorio, que es la cuadrícula. Y después tenés el drenaje pluvial, que es el caño. Y después tenés los residuos sólidos, que es que pasa el basurero. Claro, no había una visión integral No dialoga, no. relacionada, claro. Ya en la década del 90 surge a nivel internacional y empieza a entrar en Uruguay bastante después el drenaje sustentable, que es un enfoque un poco distinto, que analiza el ciclo hidrológico completo y ve, en el caso de la lluvia desde que cae hasta que termina en el curso de agua, con todo el pasaje, considerando no solo cantidad sino calidad. Entonces vos lo que tenés por un lado es que cuando llueve y cae en el área impermeabilizada de la ciudad, aumenta el caudal y eso tiene consecuencias, y por otro lado también se va cargando de distintos tipos de, digamos, contaminantes en su tránsito, y cuando termina llegando al curso de agua llega cargado y tiene un potencial contaminante. Eso sumado al tema de residuos sólidos y al tema de saneamientos, entonces empiezan a dialogar un subsistema con otro. Y en eso hay varias experiencias en el país muy 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 interesantes. Creo que la primera grande fue la de Ciudad de la Costa, que se hizo la obra de drenaje, se planificó de entrada la obra de drenaje pluvial. Sí, pavimento, drenaje pluvial y saneamiento, todo de forma integral. Todo de forma integral, y que nos dio un poquito de puntapié de que bueno, ese podía ser un camino, y a partir de ahí se replicó en otros lugares. Está
ahora mucho más reciente, nosotros participamos, el de De Plata. Ciudad del Plata, está también el de La Paz, Las Piedras, Progreso, con una concepción un poquito distinta. El de Ciudad del Plata estuvo bueno porque metimos otras dimensiones también del agua y un componente más fuerte de ordenamiento territorial y de espacios verdes, que en Ciudad de la Costa había quedado medio por el camino. Entonces como que se ha ido son soluciones más aprendiendo. con un enfoque más desde el origen, si se quiere, ¿no? Los espacios verdes y los jardines, estos que, ¿no? Filtrantes y todo este tipo Claro. de cosas, de tratar de reducir el impacto desde el origen, si se quiere, ya pensándolo desde la infraestructura que vos vas a instalar. Claro, entonces al final uno tiene, bueno, el agua llueve, cae sobre un terreno que tiene ciertas características, después va al microdrenaje, termina en el curso de agua. Ahí tiene cierta cantidad y cierta calidad en cada uno de esos pasos y puede intervenir en cada uno de ellos. Y de una forma planificada lo mira, lo analiza y decide en qué lugar interferir. Y la intervención en fuente es una intervención que es viable para muchos casos. Y ahí aparecen Claro. los dispositivos. Entonces podemos ver dentro de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y Claro. aparecen herramientas nuevas. Claro. Las herramientas son el control del factor de impermeabilización de suelo, que ya hace muchos años que está instalado en Montevideo. Antes tenía solo el factor de ocupación de suelo. Entonces Ujú. ahora podés ocupar antes podías ocupar un cierto valor, porcentaje. pero pavimentabas todo lo demás. Bueno, ahora no, podés hacer esto y podés también se llama FOS verde en otras intendencias, Sí, pero sí, va sí, adaptando sí. esos parámetros. Y Son parámetros que te ayudan a hacer un cierto ordenamiento en el uso del terreno, ¿no? claro, Claro, del está uso bueno. del terreno que está relacionado con el drenaje pluvial. Claro, Porque, claro. pero también está relacionado con la morfología urbana que uno quiere crear en cierto lugar. Claro. Y si no cumplís con eso, tenés que hacer algo que lo mitigue o que compense de alguna manera, Y ¿no? claro, en algunos casos se habilita eso, por ejemplo en Montevideo. Entonces, ahí qué cosas se pueden hacer. Bueno, para las grandes superficies, capaz que en realidad lo que ha pasado creo que en el 95% de los casos es que se han hecho lagunas de amortiguación, que es lo más barato cuando uno tiene espacio. Pero hay algunos proyectos que se han presentado en la Intendencia de Montevideo que tienen enterrados, creo que hay por lo menos uno construido de privados, que lo hacen porque era una situación que ya estaba dada, porque el espacio no le daba, por lo que sea, decidieron hacerlo enterrado en hormigón. Después tiene también, bueno, hay también pavimentos, algunas cosas de pavimento poroso, de Facultad de Ingeniería hizo algunos avances muy interesantes Ah, mirá. que hace con He visto hormigón. algunos videos en ese tema, así que prácticamente tiene muy buena estructura y buena resistencia y prácticamente es como arena. Llueve y filtra al toque. Sí, incluso ¿Y el qué, factor... se deja depósito abajo o cómo Bueno, funciona? hay que Depende del solucionar. suelo abajo. En realidad vos ahí lo que tenés es la capa de arriba. Ajá. Entonces la capa de arriba lo podés hacer filtrante como si fuera arena y con un nivel de soporte que te puede llegar a aguantar esa capa una rodadura común. Capaz que, Claro. por ejemplo, en el desarrollo de eso que había hecho ingeniería, decían, bueno, no aguanta tránsito pesado, pero bueno, será cuestión de ver las proporciones de los distintos componentes para... Y después abajo vos podrías llegar a tener algo algo que retenga, o podrías tener drenes directamente con caños que saque, pero vos ganaste esa capacidad de absorción de esa primera capa. Eso está muy interesante. Uh-huh. Tiene sus problemas, por lo menos en la bibliografía, que se colmatan Se puede saturar, claro. Y no es tan fácil de limpiarlo. O sea, tenés que tener un mantenimiento para limpiarlo. Ahí, si se busca ahí en internet, aparece una especie de barredora con una aspiradora que tiran agua a presión. Hay otros que son simplemente los prefabricados de hormigón que se ponen en las entradas vehiculares, que están que tienen... Como la que tenían en el disco, en los supermercados disco, me acuerdo, que eran como unos que se encastraban con arena. Ahí está. Bueno, los viejos. Eso se satura más todavía, pero bueno, claro. Te permite bajar por un 25%, en vez de pasar de 100% de impermeabilización, bueno, pasar a un 75%. Entonces, hay como cositas de esas que hay que analizar en cada uno de los proyectos. Claro. Y después ya además en el micro y en el macro drenaje hay otro tipo de intervenciones que también hemos ganado experiencia. Una es las cunetas amortiguadoras como las de Ciudad de la Costa que se están... Que laminan, sí. Que laminan. Tienen un diámetro menor en el pasaje de la alcantarilla, está buena, interesante.
¿Y cómo han funcionado esas? Bueno, en las zonas en todas las zonas que se han construido y que quedó todo el sistema conectado, porque también eso es importante, después el macro tiene que estar hecho, ¿no? Han funcionado muy bien. Lo que tuvo en Ciudad de la Costa es que las dimensiones tan grandes hizo que se perdiera mucha área de vereda, y eso para los vecinos fue un poco resistido y se perdió también mucho arbolado. Claro. Y eso en un primer momento los vecinos pero bueno, desde el punto de vista del drenaje pluvial funcionó. En Ciudad del Plata tratamos de contemplar todas esas cosas, claro, y que entraba todo. Vamos a ver cuando se avance con las obras esas, a ver si realmente se logra y funciona. Pero como sistema es bastante innovador y es bueno, y además tiene eso de que está construido, ¿no? Claro. Después, en macrodrenaje, los estanques de retención, de que Montevideo construyó en los últimos años varios, pero todos estos igual siguen siendo soluciones al tema de cantidad, y no estamos viendo el problema de calidad, claro. Que en el primer mundo han logrado mezclar las dos cosas, y entonces bueno, lo que tratan de hacer es filtrar el agua, por ejemplo, de lluvia de las calles, que viene con hidrocarburos, con otros tipos de contaminantes, plomo, metales, van hacia sistemas que bueno, lo hacen pasar por algo verde o por... Claro. Que logran un tratamiento mínimo, que en Uruguay no tenemos bien diagnosticado cuánto es la carga contaminante que viene directamente a aguas pluviales, en gran parte porque no tenemos resuelto el problema de saneamiento, claro, y las intrusiones pluviales a saneamiento y de saneamiento. Cuando queremos pluvial, que sean separativos los sistemas, no son separativos. Y cuando son separativos ya está, porque ya está todo mezclado. Entonces, claro, la carga contaminante, claro, todavía de saneamiento, por lo menos en carga de DBO, es tan alta que bueno, que los temas de lo que pueda aportar el drenaje pluvial como el drenaje pluvial capaz que no es tan grave. Y después en actuaciones sobre los cursos de agua también se ha avanzado mucho en cambiar la visión, y bueno, ya no hay tanto reclamo en tubos, que se sigue habiendo, de que bueno, yo tengo una cañada por el fondo de mi primer caso que me entuben, sino que sobre todo cuando tiene cierto tamaño pasa a ser, bueno, quiero que esto se pase a ser un espacio público, que se parquice, y en eso en todo el país ha avanzado, y hay proyectos y hay obras concretadas en casi todos los lugares, porque también son las reservas de espacio público que le quedan a muchas intendencias. Ahí está. Bueno, Juan Pablo, como para cerrar, el famoso, te quería consultar si tenés idea del libro, la reedición del librito verde, ¿tenés idea si hay fecha para eso o está qué buena todavía? Pregunta, qué buena pregunta. Yo ya le he preguntado por varias vías y no me han dado respuesta, que es fundamental para, supongo que viene con temas actualizados y sobre todo esto que hablamos de algunos parámetros de diseño, me imagino, que considera algo. Justo esta semana salió, gracias al apoyo de NAP Ciudades, salió un llamado para reforzarnos sobre todo en la parte de diseño concreta, porque la parte de planificación nosotros como la llevamos un poco más, pero para la parte de diseño se necesitaba alguien que estuviera ahí 100%, entonces vamos a contratar a un especialista en eso, ya está trabajando 6 meses, y bueno, esperamos que para el año que viene quede, y ahí tenemos una discusión interna con la coordinadora de equipo nuestro, con la Andrea Piperno, si tiene que salir una versión impresa o si tiene que salir solo digital. Solo digital. Porque ella quiere que salga solo digital. El papel lo quiero como loco. Pero lo que sea solo digital permitiría actualizaciones parciales. Claro. Entonces podríamos no esperar 10 años para actualizar, sino decir, bueno, hubo un avance en tal aspecto. Sustituye más fácilmente. Sustituye más fácil. Claro, está bueno. Así que no sé si va a salir un manual impreso o va a ser... A la vieja usanza, estamos en el límite de lo digital y el papel. Bueno, buenísimo, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno. No sé si querés agregar alguna cosa más que te parezca que haya faltado. No, hablamos de muchas cosas ya. Muchas cosas ya estábamos en la hora. Sí. Bueno, Juanpi, impecable. Bueno. Sí, saludo COVID. Muchísimas gracias, Juan Pablo.